Saludos hermanos, en esta hermosa mañana damos gracias a Dios por el tiempo que nos permite y quiero rogar que usted tome 1 o 2 minutos, que pause el audio y oremos por un momento y rogando a Dios que nos guíe, que nos oriente y que nos muestre qué es lo que quiere enseñarnos a través de este devocional. Continuamos con nuestro tema de esta semana, que es actos de hombres que provocaron o cambiaron la voluntad de Dios. Actos de hombres que provocaron o cambiaron la voluntad de Dios. Como mencionamos el día de ayer, tomaremos 4 aspectos para desarrollar este y los siguientes devocionales. El primero es el carácter de las personas o persona que interactuaron con Dios. El segundo será las condiciones en las cuales se encontraban estas personas. El tercero será la razón que les motivó a actuar o a decir lo que dijeron en determinada circunstancia. Y por último, ¿qué decisión tomó Dios o qué decisión cambió Dios conforme al comportamiento del personaje o personajes mencionados? En esta mañana entonces tomaremos 2 personajes. De hecho son una pareja y de hecho son la primera pareja. Esa historia aparece registrada, como muchos de nosotros ya sabemos, en los primeros capítulos del libro de Génesis, y estamos hablando entonces de Adán y Eva. ¿Qué podríamos entonces mencionar de Adán y Eva? El carácter de Adán y Eva. El carácter de Adán y Eva estaba impreso por lo que Dios mismo hizo en ellos. Recordemos que son la primera pareja creada por Dios. Y capítulo 1, versículo 27 nos dice que Dios creó al ser humano. A su imagen lo creó, a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó. Los versículos que mencionaré en esta mañana son tomados de la Nueva Versión Internacional. Usted puede utilizar esta misma versión u otra versión de Biblia que usted tenga en su casa. Entonces nos dice que Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó. Entonces, otra palabra en la nueva versión, en la Reina Valera, dice que fue a imagen y semejanza de Dios. Entonces, hablando del carácter de Adán y Eva, tenemos que entender que proviene de la imagen y semejanza de Dios. Ellos son la representación de esa imagen de Dios, de esa semejanza de Dios. Pero lo que dice también el versículo 27 es que esa imagen y semejanza se representaría no en un solo ser, sino en 2 seres llamados hombre y mujer. No solamente el hombre, no solamente la mujer, sino que la imagen de Dios está representada y completa en estos 2 seres, hombre y mujer. Y dice que así entonces Dios creó la humanidad, a su imagen y semejanza. Más adelante entenderemos que en el capítulo 2 abre un poco más la historia y nos dice que primero creó al hombre. Capítulo 1 nos narra cómo Dios en 6 días desarrolló toda la creación y al 7º día descansó. Y termina con la afirmación allí en capítulo 1, versículo 31, en donde dice que Dios vio todo y vio que era bueno. Ya estaban incluidos allí Adán y Eva. Pero el capítulo 2 nos amplía un poco esa creación de Adán y Eva. Y entonces nos dice el capítulo 2, versículo 7, que Dios primero creó a Adán. Dice así: y Dios el Señor formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz hálito de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Entonces habla aquí no del hombre como humanidad, sino del varón. En otras Biblias aparece registrada esa diferencia. Habla del varón. Creó Dios primero al varón. Y en el capítulo 2, versículos 21 y 22 nos dice que luego creó a Eva, a la varona, como aparece registrada en algunas versiones. Ese entonces es la creación de Adán y Eva, y están impresos entonces en ellos la imagen y semejanza de Dios. Y es una característica fundamental del carácter de Adán y Eva, que proviene de su mismo creador.
Pero también tendríamos que decir que el carácter de Adán y Eva son moldeables por razón de que fueron la primera pareja creada por Dios, el primer matrimonio que hubo, los primeros seres que hubo sobre la tierra. Entonces eran seres que tenían su mente en blanco y que fueron moldeados, tenían un carácter moldeado y que fueron moldeados directamente por Dios, por la interacción de Dios con ellos. Pero ese moldear también implicó una instrucción, una enseñanza. Capítulo 1, versículo 28 nos dice que Dios fue mostrándoles y enseñándoles, pero les delegó en la medida que su entendimiento fue posible percibirlo. Los bendijo, dice capítulo 1, versículo 28, los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. También les dijo, ahí les da una cantidad de parámetros, pero principalmente en este versículo les dice: sean fructíferos, multiplíquense, llenen la tierra y sométala. Entonces Dios, en medio de su enseñanza, les imparte instrucciones y les da funciones que desarrollarían como parte de esa creación. Y eran funciones que desarrollarían los dos. Pero también nos dice el versículo 29 del capítulo 1 que les dio sustento. Es decir, ellos obrarían y actuarían no en razón de su sustento ya estaba ahí puesto en la tierra, ya estaba a disposición. Dice el versículo 29, también les dijo: yo les doy de la tierra todas las plantas que producen semilla y todos los árboles que dan fruto con semilla, todo esto les servirá de alimento. Entonces, las funciones que mencionamos anteriormente no eran para que ellos pudieran vivir, ellos no trabajaban para vivir o ellos no actuaban para vivir. Su sustento ya estaba en la tierra. Entonces, Dios les pone las condiciones necesarias a ellos para que se desarrollen como personas. Ellos venían aprendiendo y más adelante vamos a mencionar que Dios delega unas tareas específicas. Pero ese es el carácter en general de Adán y Eva. Un carácter moldeable, un carácter en el cual Dios plasma su imagen y semejanza, interactúa con ellos, son instruidos, les delega funciones, pero los sustenta. Y en cuanto a las condiciones en las cuales se encontraban Adán y Eva, tendremos que mencionar un poquito más de cosas. Nos dirigiremos entonces a capítulo 2, versículo 7, porque como mencioné anteriormente, el que primero fue creado fue el varón. Dice así entonces: y Dios el Señor formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz hálito de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Y cuando habla del hombre no está hablando de la humanidad, sino del varón. Otras versiones sí lo especifican, del varón. Adán entonces fue el primero creado. Pero nos dice que este varón fue creado y en la tierra, del polvo de la tierra, dice ahí el texto, pero dice que fue llevado a un ambiente especial. Capítulo 2, versículos 8 y 9 dicen: Dios el Señor plantó un jardín al oriente del Edén y allí puso al hombre que había formado. Entonces, Dios le pone en un lugar especial, crea un ambiente especial para que él viva, y allí hay un huerto creado para él. Pero lo que nos dice también más adelante es que Dios le delegó tareas en ese huerto. Miremos capítulo 2, versículos 15, nos menciona que Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en un jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Entonces, en medio de esas condiciones, Dios no solamente lo pone a observar, sino que lo pone a trabajar, le da trabajo. Pero como mencionamos anteriormente, el trabajo que Dios le da al hombre no es para sostenerse. Ellos ya tenían el sustento, pero el trabajo que le da es para empezar a desarrollar conocimiento y empezar a moldear su percepción de su entorno. Pero dice capítulo 2, versículos 16 y 17, los siguientes, que Dios no solamente le da un trabajo, sino que le da un mandamiento. Dice entonces el 16, y le dio este mandamiento: puedes comer de todos los árboles del jardín. Y el 17, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás.
Y aquí entonces tengo que mencionar y recalcar que este es un mandamiento que se lo da al varón. Eva todavía no estaba presente. Es un mandamiento que se lo da al varón y posiblemente lo que se interpreta es que una de las tareas correspondientes a Adán era luego enseñarle, cuando ya llegó Eva, este mandamiento de Dios. Dejarle esa enseñanza también a Eva. Pero aquí quien recibe este mandamiento es Adán, solamente Adán. Es claro también que cuando ellos caen, el capítulo 3, que nos narra su caída, cuando Dios llama a cuentas, a quien llama primeramente es a Adán. Dice el capítulo 3, versículo 9, pero Dios el Señor llamó al hombre, al varón, y le dijo, ¿dónde estás? No dice que Dios los llamó a los dos, sino que Dios llamó al hombre. Fue al hombre al cual Dios le da el mandamiento, y cuando Dios reclama porque cayeron, porque habían fallado, reclama primeramente al hombre también. En esas condiciones también tenemos que mencionar lo que dice capítulo 1, versículo 31, es que Dios todo lo había creado y vio Dios que era bueno. Pero en medio de esa creación, ese capítulo 2 desarrolla que hubo algo que Dios mismo no encontró bueno. Y es que cuando crea el hombre está solito. Dice capítulo 2, versículo 18, luego Dios el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. No es bueno que el hombre esté solo. Entonces, en el desarrollo de esa creación, lo único que no va viendo Dios como bueno es que el hombre esté solo. Y entonces Dios plantea una necesidad al hombre. Dice que le delega una tarea, capítulo 2, versículos 19 y 20. Dice que entonces Dios, el Señor, formó de la tierra toda ave del cielo, todo animal del campo, y se lo llevó al hombre para ver qué nombre les pondría. El hombre les puso nombre a todos los seres vivos, y con ese nombre se les conoce. Así que fue poniéndoles nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves del cielo, a todos los animales del campo. Sin embargo, dice que no se encontró entre ellos ayuda adecuada para el hombre. Es decir, Dios crea la necesidad. Faltaba alguien ahí. Él ve la creación, cómo funciona, y faltaba alguien. Y entonces es donde el capítulo 2, versículo 21 y 22, Dios decide crear una ayuda idónea para él. Y es donde llega Eva. Capítulo 2, versículos 21, entonces dice, Dios el Señor hizo que el hombre cayera en un sueño profundo y mientras él dormía, sacó una de las costillas y cerró la herida. De la costilla que le había quitado al hombre, Dios el Señor hizo a una mujer y se la presentó al hombre. Yo he recordado estos versículos que seguramente usted habrá leído y si no los ha leído, pues es bueno que usted mire todo el pasaje y lo entienda, lo desglose, porque a partir de ahí surge nuestra historia. Hay un debate y pensamiento si esto si es así, si no fue así, cómo fue, y una discusión tratando de desenmarañar si todo esto nos narra la verdad. Sin embargo, tenemos claridad que nosotros entendemos la verdad del Señor, no porque aquí especifique todos los eventos, sino porque creemos que Dios nos lo mostró y así fue como fue. Sin embargo, es claro que aquí no nos narra muchos detalles, muchos sucesos y minucias que implican todo lo complejo que es nuestra creación. Pero lo que sí podemos empezar a identificar es el sentido de relación, que es claro a través de su palabra, desde el Génesis, y a través de su palabra, esa intención de Dios de formar una relación especial, un vínculo especial con el ser humano. Capítulo 2, versículo 23 y 25, nos narra entonces que esa pareja no solamente se quedó ahí, sino que ocurrió el primer casamiento. Dios crea el matrimonio. Capítulo 2, versículos 23 y hasta el 25 nos narra esto, pero el versículo 23 lo plantea de esta manera. Dice que hay una exclamación de parte de Adán, hay una reflexión que hace Adán en el versículo 23 y en el versículo 24 dice, por eso el hombre deja a su padre y su madre y se une a su mujer y los dos se funden en un solo ser.
Entonces ahí aparece la primera identificación de, de un principio que es muy narrado y que hemos mencionado en diferentes enseñanzas, y es el principio de ser una sola carne. Dios crea al hombre y a la mujer para que sean uno. Por eso Dios plasma su imagen en dos seres que representan ellos dos, juntos la imagen de Dios. Y se concreta y se especifica en esta declaración de Dios. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos se funden en un solo ser. Y entonces termina el capítulo con una declaración también muy importante de las condiciones en las cuales Dios les deja. Y es que, ¿cómo quedaron ellos en este ambiente tan especial, en este ambiente tan particular en el cual Dios les crea? El 25 dice, en ese tiempo el hombre y la mujer estaban desnudos, pero ninguno de los dos sentía vergüenza. Entonces, termina esas condiciones mencionando que ellos estaban plenos, ellos estaban juntos y no sentían vergüenza. Y parte de esas condiciones es también entender que por qué ellos entonces finalmente caen o por qué se salen de esa bendición que Dios les da. Y es claro, en esas condiciones, en el capítulo 3 nos lo narra, del 1 al 7 empieza a narrar la historia, pero ellos caen por engaño. La condición por la cual ellos salen de ese ambiente especial es que caen por engaño. Y ese engaño termina con un efecto que inmediatamente afecta la condición plena en que ellos vivían. Capítulo 3, versículo 7 dice, en ese momento se les abrieron los ojos, cuando cayeron se les abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez, por eso para cubrirse entretejieron hojas de higuera. Es decir, ellos terminaron en el versículo 25 del capítulo anterior diciendo que no sentían pena, no sentían vergüenza. Pero una vez caen y fallan en el mandato que les dio Dios de no comer del árbol del bien y del mal, entonces ellos empiezan a sentirse diferentes. Y dice que a partir de ahí tomaron conciencia de su desnudez y sintieron vergüenza. Entonces en esas condiciones es que se da este ejemplo, este testimonio. Y quiero pasar al siguiente punto, que es ¿por qué razón ellos caen? Es claro por lo que mencionamos que caen por engaño, pero creo que hay unas razones puntuales que les motiva a caer. Son engañados, pero si usted mira ahí, capítulo 3, versículo 6, hay dos aspectos que yo mencioné el día de ayer, por las razones que muchas veces nosotros tomamos ciertas decisiones, no solamente ahí como parece registrado, sino en nuestra vida. Y lo que nos dice capítulo 6, en las primeras líneas dice, capítulo 3, versículo 6, es que la mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto. Entonces, ¿por qué razón caen ellos? Son engañados, pero hay un aspecto de interés personal. Vieron que era bueno para comer, era atractivo físicamente. Era de buen aspecto y era bueno para comer. Entonces, hay un interés personal, hay una atracción personal, de vista, de percepción, que les lleva también entonces a caer. Pero hay otro aspecto que es claro en la razón por la cual caen, y es la continuación del versículo 6. Y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió, y luego le dio a su esposo, y también él comió. Entonces, lo que nos dice es que hay otro elemento, y es que encontraron que había beneficio. Era deseable para adquirir sabiduría. Es decir, a través de ese fruto obtendrían un beneficio, que no era el ideal, que digamos, lo pongo beneficio entre comillas, porque lo que realmente era un maleficio. Es decir, yo creo que era un beneficio en razón de que si Dios puso ese árbol, lo puso por una razón y que tal vez en determinado momento cumpliría una tarea. Pero lo que no era un beneficio y lo que no se convirtió en beneficio era haber reemplazado el mandato de Dios y haberse adelantado a lo que Dios les había dicho. Entonces, sea como sea, creo que la razón por la cual caen es por un interés personal y por un aparente beneficio que les presenta ese fruto.
Entonces, pasos entonces a reflexionar sobre qué decisión toma Dios. Lo que nos narra el capítulo 3 es que Dios cambia la voluntad. Dios había creado este espacio en el cual el hombre se sentiría pleno, se sentiría cómodo, no le faltaba nada, él trabajaba era por entender su entorno, pero no por sustento. Y aquí a partir de esta caída entonces cambia la voluntad de Dios, ya cambia, pero también es por razón de ellos mismos. No es porque Dios simplemente quiera imponer un castigo, sino porque la condición de ellos, y más adelante lo quiero mencionar, la percepción de ellos cambia. Dice entonces que, ¿cómo cambió entonces? Dios imparte castigo y consecuencias a los tres personajes involucrados. 3:14 dice que imparte castigo a la serpiente. 3:16 dice que imparte castigo a la mujer. Si usted lo puede leer con calma allí en su casa, lo puede hacer. Y capítulo 3, versículo 17 dice que imparte castigo al hombre. Pero una vez que le imparte castigo al hombre, ese castigo se traslada inmediatamente a la tierra. Y la tierra es maldita por causa del actuar del hombre. El castigo es para el hombre porque recibirá y le tocará luego entonces ahora sí trabajar para sustentarse, pero entonces la tierra es maldita por esta razón. A la creación se le extiende esta maldición. Entonces primero Dios imparte castigo, pero hay unas consecuencias y creo que es algo que debemos tener claro en el interactuar con Dios. Dios ha dejado claras las reglas, claras las condiciones en las cuales Él quiere tener una relación con nosotros, pero nunca será a nuestra manera. Dios establece unas pautas en las cuales, por beneficio nuestro, no beneficio de Dios, nos deja claras unas normas, que si tenemos la oportunidad de replantearlas, de afirmarlas, de confirmarlas, experimentaremos la bendición de Dios. Y eso fue algo que también recalcábamos ayer. Pero si decidimos ir en contra de lo que Dios nos muestra, las consecuencias vienen también. Es decir, por actuar en voluntad de Dios hay unas buenas consecuencias, pero andar en contra de la voluntad de Dios representa también negativas consecuencias. Otra cosa que hizo Dios, en el cual Dios tuvo que cambiar su voluntad, es que Dios provee una solución. Ellos estaban desnudos en la tierra, no tenían vergüenza, pero dice que inmediatamente reconocieron que habían fallado, se cosieron hojas de vegetales. Entonces dice la Reina Valera que fueron hojas de higuera. Entonces ellos se cosen hojas para cubrirse y dice que Dios da una solución. Capítulo 3, versículo 21 nos dice que Dios el Señor hizo ropa de pieles para el hombre y su mujer y los vistió. Entonces, si usted se da cuenta, en la creación, en el capítulo 1 y 2 nos narra que lo que sostenía a los hombres, lo que sostenía a Adán y Eva, a la humanidad, y lo que sostendría en el futuro a la humanidad, no sería la depredación. Igualmente entre animales. Capítulo 1 nos narra que los animales se alimentarían de vegetales, todos serían vegetarianos, no había depredación. Pero una vez el hombre cae, ocurre, y es lo que algunos han dicho, que tiene que ocurrir el primer sacrificio. Es decir, para que Dios los vista con pieles y reemplazarles sus vestiduras vegetales, Dios tiene tal vez que sacrificar, tal vez no, Dios tiene que sacrificar un animal porque les viste con ropa de pieles. Entonces, a la solución precaria, porque imagínense ustedes cómo podríamos desenvolvernos en la vida diaria con un ropaje vegetal. Muchas ropas nuestras hoy en día provienen de fibras vegetales, pero tienen todo un proceso. Pero las vestiduras que ellos tenían eran simplemente hojas, que no les cubrirían y que no cumplirían una buena función. Entonces Dios no solamente por cuestión de función material hace lo que hace, sino que les da una provisión que realmente cumpliría una tarea y una labor, pero no solamente física, sino también espiritual.
Lo que nos dicen muchos textos que han estudiado o muchos estudios que se han realizado de este mismo versículo es que se entiende que ocurrió allí el primer sacrificio. Entonces, por eso menciono que en la escritura no había depredación. Según la creación que Dios había hecho, no había depredación. No se consumían los animales unos a otros. Pero aquí tiene que ocurrir el sacrificio de un animal para que proveerle solución a Adán y Eva. En lo físico, pero también en lo espiritual. Y lo podríamos entender luego cuando la ley vino y se entendería que a través del sacrificio físico de un animal representaría perdón y restauración para la humanidad a través de lo que representa la ley. Entonces, también será un entendimiento de lo que haría Jesús más adelante en su sacrificio, en donde Él hizo un sacrificio perfecto y Él mismo se ofreció como sacrificio para cubrir nuestra embarrada, para cubrir nuestra limitación, para cubrir nuestra desnudez y vergüenza. Y por último, lo que Dios hace es que ya no los deja ahí. Dios saca del huerto al hombre y a la mujer. Y creo que no solamente los saca por castigo, sino que hay un peligro ahí. Y es que Dios ve que una vez estando ahí en el huerto, en la condición en la que estaban, en donde ya sentían vergüenza y temor, no podían estar cerca del árbol de la vida. Capítulo 3, versículo 22 dice: el ser humano ha llegado a ser como uno de nosotros, pues tiene conocimiento del bien y del mal. No vaya a ser que extienda su mano y también tome del fruto del árbol de la vida y lo coma, y viva para siempre. En pocas palabras, lo que dice, no sea que en esta condición, en donde ya entiende el bien y el mal, pero no se lo han explicado totalmente, dure toda la vida. Y es un peligro que Dios ve y por eso lo saca del huerto del Edén. Dios lo saca de ese huerto que había sido especialmente elaborado para que el hombre, hablando de la humanidad, Adán y Eva en ese momento, vivieran plenamente. Y finalmente entonces el versículo 23 dice que Dios le saca y le saca también para una función específica. El 23 dice, capítulo 3, versículo 23 dice: entonces Dios el Señor expulsó al ser humano del jardín del Edén para que trabajara la tierra de la cual había sido hecho. Ustedes ven que Dios lo hizo y lo formó del polvo de la tierra, pero lo traspasó allí al huerto del Edén. Y una vez el hombre cae, Dios tiene que, por circunstancias de riesgo, sacarlo del huerto del Edén y lo devuelve nuevamente a la tierra del cual fue tomado. Hay muchas cosas para meditar, muchas cosas para reflexionar, pero quiero dejar en sus manos esta reflexión y pedirles que si tienen algún comentario, alguna pregunta, ustedes lo puedan poner a través de WhatsApp, en mi WhatsApp personal, preguntarle también al pastor José Manuel si tiene la oportunidad. Y si tiene alguna meditación o alguna declaración que hacer sobre este devocional, no dude en ponerla en el grupo de interpretación comunitaria, o como ya decía, plantearla directamente a nuestro WhatsApp personal, tanto el mío como el de José Manuel. Entonces, que Dios les bendiga, que Dios les permita una buena reflexión y en su nombre nos encomendamos.